Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo plató online de Empresa Exterior, el digital económico del negocio exterior de España. Hoy hablaremos sobre cómo hacer negocios en China. China es la segunda economía mundial, es el país con mayor número de habitantes, es la fábrica del mundo. Es decir, es un mercado con un inmenso potencial en el que las empresas españolas pues, ya han puesto el foco, ya han entrado, pero todavía de forma tímida. Un dato, el año pasado solo representaron el 2% de vuestras exportaciones, las exportaciones a China. Por ello, queremos analizar este mercado, ver cómo se presenta 2023 para los negocios en el gigante asiático y dónde están las oportunidades, cuáles son las posibles dificultades en el camino. Y también queremos hacerlo de manera pues, que nos estáis escuchando obtengáis una información práctica y útil. Y para ello hemos invitado a Ramón Gascón, que es experto en relaciones internacionales, en internacionalización de empresas y comercio exterior, profesor asociado en la Universidad de Nebrija y asesor para Asia del Club de Exportadores e Inversores. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. También está con nosotros Álvaro de Luis, Head of Asian Desk de Ned Kraman Abogados, el primer despacho español con oficinas propias en el sur de China. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Buenos días a vosotros. Y Carras Camisán Berenguer, que es Deputy General Manager de Gesmans Boada, Rubí, España, una empresa de maquinaria de obras públicas, de construcción y minería que está presente también en el mercado chino. Bienvenido, Carles. Gracias y encantado de estar aquí. Aunque luego le pediré a Ramón Gascón que, como experto, pues nos haga un resumen de la coyuntura económica actual y también las perspectivas que se presentan para este año en China. Comienzo mi ronda de preguntas con Álvaro, porque él está ahora mismo en Hong Kong, pues donde vive y donde trabaja, y donde acaban de celebrar el Año Nuevo Chino. Álvaro, tras el fin de la política de COVID-0, ¿cómo es el momento actual? ¿Cuál es la sensación entre las empresas, tanto las de allí como las españolas que están allí? Bien, tenemos una sensación de optimismo, lógicamente. Después de 3 años de estar aislados de China, estamos todos deseosos de recuperar la normalidad, la rutina a la que estábamos acostumbrados, con la que trabajamos en compra China y dentro de la propia China. No obstante, tenemos también un sentimiento de cautela ante el difícil contexto que atraviesa China y atravesamos todos a nivel internacional. En China estamos acostumbrados a tratar con una variable muy importante que es su opacidad y su imprevisibilidad a nivel regulatorio, como ha quedado de manifiesto con sus diferentes cambios de rumbo a la hora de gestionar la crisis sanitaria. Por tanto, estamos un poco a la expectativa. China lleva aislada del resto del mundo 1.016 días, con la apertura que ha tenido lugar el pasado día 8 de enero. Es factible, de nuevo, entrar al país, viajar con relativa normalidad. Todos nuestros clientes hasta ahora, durante estos 3 años, han experimentado todo tipo de dificultades. Somos conscientes de ello. Prácticamente todos ellos han experimentado algún tipo de retraso, de reducción en sus respectivos planes de inversión, en sus respectivos planes comerciales. El personal esencial que tenían desplazado a China o no ha podido desplazarse a China o ha abandonado el territorio por mor de las difíciles circunstancias de vida durante estos años allí. Las interrupciones en la cadena de suministros han generado onerosísimas consecuencias a un gran número de empresas españolas. Por tanto, se trata ahora de recuperar el tiempo perdido y de recuperar el terreno perdido también, puesto que durante estos 3 años las empresas chinas han ganado una gran cuota de mercado local. Creemos, desde nuestra perspectiva profesional, que las empresas españolas están relativamente bien posicionadas para volver a la posición de punto de partida, digamos, y con el correspondiente y necesario apoyo público, sigue siendo muy necesario acompañar a la empresa española en su internacionalización en China, sigue siendo muy necesario fomentar el reconocimiento de la marca española en China, con un buen asesoramiento, sobre todo desde el punto de vista regulatorio, que comentaba antes, para paliar esta imprevisibilidad y esta opacidad que caracteriza el jurídico del marco normativo chino. Queremos que la empresa española, que se caracteriza por una excelente oferta de bienes y servicios, tiene pues un recorrido apasionante todavía delante de ellos en China. Pero no obstante, recalco que al optimismo que la reapertura produce tenemos que sumarle una dosis muy abundante de cautela y de preparación antes de retomar las operaciones. Ramón,
Álvaro nos ha contado la sensación que tienen del momento actual que están viviendo. ¿Y qué pasa con las expectativas, con los datos, con el análisis económico y político? ¿Qué expectativas tienen para este año de 2023? ¿Se esperan cambios significativos ahora que se ha finalizado la política de COVID-0? Bueno, buena pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo para responderla? Es un poco sencillo, ¿no? Unos 5 minutos. Vale. A ver, dos cosas. Bueno, yo creo que es importante partir del análisis de la celebración del último congreso del Partido Comunista Chino. Eso ha supuesto una serie de cambios políticos que evidentemente se trasladarán al modelo económico o la forma en que China tiene que funcionar, ¿no? Esos cambios políticos, bueno, son conocidos, se ha publicado mucho sobre ellos, es el romper esa tendencia de un modelo de dirigentes tecnocráticos a un modelo de dirigentes quizás con un componente más político, más pegados al partido, y con un refuerzo importante de la figura de Xi Jinping como líder de cómo China o dónde quiere llevar a China esta administración o este equipo liderado por el presidente Xi. Dicho esto, bueno, China el año pasado, pues como todos los países, pues, su economía estuvo sometida a una serie de tensiones muy importantes, tensiones que además afectan al resto del mundo. Es decir, en una economía globalizada y con una dependencia como tenemos en Occidente, sobre todo de cadenas de suministro, logística, etcétera, del gigante asiático, pues como veis, vivimos en un entorno inflacionista que además está generando ya los primeros síntomas de recesión en Occidente, y eso evidentemente también va a afectar a la economía china. Por daros algunos datos, el año pasado China creció en torno al 3% más o menos, que para China es una cifra muy baja. Muy baja. El consenso de analistas, pero ya sabéis que esto de la predicción en el mundo de la economía es un poco a veces un ejercicio de futurología incierta, pero bueno, sí que se prevé, igual que pasa en algunos países europeos, que bueno, al haberse acabado no, pero al haberse mitigado de forma importante el tema del COVID y las restricciones que eso ha supuesto, pues que la economía china puede crecer en torno al 5%. Esto hay que matizarlo. ¿Por qué? Porque yo creo que hay factores que tenemos que tener en cuenta. Y China está sufriendo estas cosas igual que lo estamos sufriendo en Europa. Es decir, si te vas al punto de análisis de deuda, ves que en la última década, China ha pasado de un 37% sobre PIB a un casi 70% sobre PIB en deuda. Si ves el caso de Europa, el caso de España, por ejemplo, es sintomático. Para producir un euro de economía real tenemos que endeudarnos en 9. Yo creo que este modelo tarde o temprano se tiene que acabar, porque es que no tiene demasiado sentido, ¿no? Pero bueno, los gobiernos han tomado estas decisiones para mitigar, a base de incrementar sus niveles de deuda, los efectos negativos de la parálisis que supuso el COVID, ¿no? Otros efectos que creemos que son importantes, yo creo que la recesión en Occidente también va a suponer un efecto importante a la hora de que China, el factor exterior es muy determinante a la hora de la construcción de su PIB, pues obviamente sufrirá un poquito, seguirá sufriendo, puesto que si hay menos demanda por parte de sus clientes habituales, evidentemente pues China reducirá la oferta o tendrá que ajustarlo, ¿no? Yo quiero ser positivo con relación a la demanda interna. La demanda interna sigue tirando de la economía china. Carles seguro que operando allí nos lo puede contar de primera mano, pero la demanda interna sigue siendo importante. El año pasado ha sufrido un correctivo importante en el sector inmobiliario, que ha crecido de forma desmesurada en estos años, y en Europa conocemos, en el mundo occidental, no solo en Europa, conocemos bien los efectos de las burbujas inmobiliarias. Esto supone, yo creo que ese factor de corrección está ya descontado, del crecimiento, etcétera. Y en cuanto a su funcionamiento interno, bueno, pues probablemente la propia industria y la propia inversión en infraestructuras también tirará de la economía. Visto desde el punto de vista de Occidente, a mí lo que me gustaría es que los efectos del COVID, que nos acaba de comentar Álvaro, esta fase que nosotros ya hemos pasado, en China la pase lo antes posible. ¿Por qué? Porque la posibilidad de tener trabajadores en paro, de no poder atender a tus clientes, de no poder satisfacer en la cadena de valor, sobre todo en dos elementos que son fundamentales en su construcción, como son la cadena de suministros y el tema logístico. Todo eso está pues estrangulando parte de nuestra economía. Hay sectores muy afectados. El del automóvil yo creo que es sintomático, por falta de componentes que se están produciendo en el país, y que esperamos que esto se pueda corregir para poder reactivar ciertos sectores que están muy afectados. Está el tema del desacoplamiento, que si queréis podemos hablar un poco más adelante sobre cómo va a afectar. Yo tengo mis propias teorías, no es tan fácil
de construir cómo construir, pero efectivamente es algo que está sobre el tapete, la deslocalización o relocalización de ciertas cadenas de producción que bueno, se han estado construyendo sobre China, y yo creo que ciertas economías empiezan a entender que bueno, el tener una dependencia tan fuerte sobre el gigante asiático, pues al final vives en un mundo prácticamente oligopolista que te hace complicada la existencia. Luego, si queréis, podemos hablar más sobre esto, porque lo tengo muy estudiado. Acabo de publicar, por cierto, mi última nota técnica sobre China con el Club de Exportadores e Inversores, bastante reciente, en el cual analizo estas pinceladas que os he apuntado. Pues después de esta visión general vamos al caso particular, y queremos conocer el caso de una empresa de aquí que tiene negocios allí, y para eso tenemos con nosotros a Carlos Gamisans, que es Deputy General Manager de Germans Wada. Carlos, ¿puedes contarnos brevemente cuál es vuestra experiencia a qué os dedicáis en Ruby España y cuál es vuestra experiencia en China? Ok, Germans Wada es una empresa que se dedica a fabricar herramientas para el sector de la construcción, y muy concretamente en un micro nicho muy específico, que son herramientas para el instalador de cerámica. El negocio de Germans Wada se define por proporcionar cualquier cosa que el instalador de cerámica, ya sea en suelos, en paredes o en cualquier tipo de elemento constructivo, pueda necesitar. Rubí, la marca comercial Rubí, la empresa Germans Wada, empezó en los años 50 inventando el primer cortador manual de cerámica del mundo, y a partir de ahí la expansión en cortadores, pero en todo tipo de herramientas para el instalador de cerámica, sector en el que somos el líder mundial claramente. Nuestra experiencia en China. Rubí llega a China en el año 2005 y llega a China, como yo creo muchas otras empresas, o con unas ambiciones difíciles de cumplir. Rubí llega a China en aquel momento con la intención de abordar el mercado chino, con la visión de mayor mercado de construcción del mundo y, por lo tanto, potencial de negocio enorme, y con la visión de control de un problema que en aquel momento era acuciante, que era el de copias de nuestros productos. En aquel momento el mercado internacional estaba inundado de productos mimetizando los de Germans Wada o los de Rubí, hasta el punto de copiar incluso marca, copiar de forma completa el producto. La verdad es que os estoy hablando de una época en que yo no trabajaba aquí, o sea que os hablo de oídas, pero esa experiencia no fue todo lo exitosa que se hubiese querido. El mercado chino es un mercado muy difícil. El producto de Rubí no era competitivo, incluso fabricado en China. Era muy poco competitivo, pero es que además el mercado no estaba maduro para este tipo de producto. En nuestro sector, la madurez de un mercado es algo muy importante. En mercados poco evolucionados, el colocador de cerámica es alguien que trabaja con unas herramientas muy básicas, un martillo, una paleta y poca cosa más. En mercados evolucionados, donde las cerámicas son de mayor calidad, los acabados tienen importancia y tal, el colocador de cerámica es alguien que invierte cantidades significativas de dinero en sus herramientas para hacer un trabajo de calidad. Y China en aquel momento no había pasado ese punto ni de lejos. Estaba probablemente en un referente técnico en nuestro ámbito parecido al de España en los años 50, como mucho. Por suerte, las cosas han ido cambiando y nuestra perspectiva también ha ido cambiando, ¿no? Y a partir de 2012 aproximadamente se hizo un replanteamiento de nuestra operación china mucho más amplio, no enfocándola solo a la captación del mercado local, sino enfocándola también como centro de fabricación de productos para su distribución en todo el mundo. Y básicamente, a día de hoy, alrededor de un 20% de nuestra venta son productos fabricados en nuestra fábrica de China. Y como os podéis imaginar, concentrada sobre todo en los productos más sensibles a precio o más sensibles a escalas de costes. Pero también se ha convertido en una central de compras muy importante para nosotros, tanto de productos acabados como de componentes que usamos en nuestra fábrica de España o en otros centros productivos. Y evidentemente, una vez has conseguido eso, es cuando es más fácil
intentar atacar entonces sí el mercado chino. Entonces, una conjunción para mí positiva, ¿no? El mercado ha ido evolucionando, ha ido madurando en sus necesidades y en su apreciación de la calidad y su capacidad de inversión, y al mismo tiempo nosotros hemos ido aprendiendo a entender el mercado chino, tanto desde el punto de vista de cómo fabricar como desde el punto de vista de qué aprecia el usuario. Y una vez conseguido ese punto es donde, desde aproximadamente 2017, sí que conseguimos unos crecimientos muy importantes en nuestra venta para el mercado chino, que además podemos soportar desde un punto de vista económico, desde un punto de vista estratégico, con el rendimiento que la fábrica de China nos da también para otros mercados. O sea que ahí sí que entramos en el círculo virtuoso que para nosotros es muy, muy productivo a día de hoy. Me gusta esa frase de aprendiendo a entender el mercado chino, y ahora te vuelvo a hacer una pregunta y también la extiendo a Álvaro y a Ramón si quieren decir algo, y es, ¿cómo es el mercado chino? ¿Dónde están las barreras y las dificultades y dónde están las oportunidades y las facilidades, si es que las hay? ¿Quién quiere contestarme primero? Carles. Empiezo yo. A ver, para nosotros es muy particular porque, como os decía, nos dedicamos a un micronicho de mercado muy concreto. Y además somos una empresa que estamos muy acostumbrados en prácticamente todo el mundo en tener una presencia de marca y un conocimiento de marca muy, muy potente, que es nuestro principal atractivo a la hora de entrar en un mercado. En China no teníamos nada de eso. El usuario no nos conocía, éramos totalmente nuevos, por lo tanto teníamos que competir contra fabricantes locales puramente por calidad y por precio, cosa que hacía esa entrada mucho más difícil. A eso hay que añadirle además que es un mercado enorme, pero es un mercado enorme en todos los sentidos. La distribución o la capacidad de llegar con una cierta capilaridad al usuario es complejísima en un país de las dimensiones de China. Por eso es un mercado muy, muy complicado, pero como en cualquier otro mercado, para nosotros la clave fue encontrar o diseñar los primeros productos que realmente fueron atractivos para el usuario chino. Y nos costó un ensayo y error de unos cuantos años. De desarrollar productos, lanzarlos al mercado, no tener el éxito esperado, volverlo a intentar, hablar con usuarios, hasta que encontramos los primeros productos que realmente dieron en la tecla. Y a partir de ahí es mucho más fácil, porque a partir de ahí sí que empiezas a construir marca y tal. También nos ha ayudado mucho, y creo que es importante remarcarlo, lo desarrollado que está el canal de venta online en China. Claro. Cuando uno entra en un país de estas dimensiones y es pequeño al principio, es muy difícil conseguir una cierta capilaridad sin invertir cantidades gigantescas de dinero que difícilmente vas a recuperar nunca. El canal online te permite llegar al último rincón de China sin hacer eso. Y haber encontrado algunos partners que básicamente venden herramientas online en toda China ha sido clave para nosotros también. Qué importante. Primero Álvaro y luego Ramón, si parece. Álvaro, hablabas antes de como dificultades en tema regulatorio. Pues vosotros al tratar con empresas españolas que están intentando introducirse, supongo que será uno de los aspectos que más incidís. Desde luego, quería en todo caso poner sobre valor el testimonio de Cas, porque precisamente ha mencionado los factores clave que hay que tener en cuenta para adentrarse en el mercado chino con mínimas garantías de éxito. Paciencia, mucha paciencia, desarrollar un equipo local, analizar tus posibilidades en el mercado, conocer las posibilidades de tu producto en el mercado chino. Cuando hablamos de mercado chino no estamos hablando de cualquier mercado de exportación, estamos hablando de un universo completamente distinto, con parámetros culturales, parámetros empresariales absolutamente distintos de los nuestros, y donde somos nosotros somos la cola de león, ¿no? No la cabeza de ratón, pero en todo caso no somos la parte relevante del binomio. Tenemos que entrar en China teniendo en cuenta que es un país lo que los antropólogos denominan un país, una cultura policrónica, donde es importante hacer cosas en el tiempo, pero no necesariamente a tiempo. No se puede venir a China con urgencias, no se puede venir a China para salvar una campaña o para triunfar o enriquecerse en uno o dos ejercicios. Es necesario tener el presupuesto, la financiación, la paciencia, la disciplina, el equipo local de absoluta confianza y estar preparado para levantarte después de muchos traspiés que inevitablemente vas a dar. Efectivamente,
es un país de una complejidad regulatoria más que considerable. Es un continente, no es un país. Cuando hablamos de China estamos hablando de 23 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipalidades y 2 regiones administrativas especiales que en este último caso, que son Hong Kong y Macao, tienen ordenamientos jurídicos completamente distintos. En China las disposiciones normativas las promulga la Asamblea Nacional, pero la ejecución reglamentaria y subsidiaria de todas esas disposiciones normativas se interpreta de una manera distinta en cada una de esas 23 provincias. Y si no de una manera distinta, al menos sí a un ritmo distinto. Por tanto, lo que a los abogados se recurre casi siempre para pedir seguridad, veracidad, para poder trazar un plan empresarial basado en premisas legales claras. Si no podemos recurrir al ámbito jurídico para entender cuál es el marco normativo en vigor y aplicable a cada caso concreto, pero no sabemos en qué medida es aplicable en cada una de esas provincias es el marco normativo específico o la norma específica que estamos intentando entender y que estamos intentando cumplir. Además, hay otra cuestión. Al margen del ordenamiento jurídico, China está regida por un gobierno que equivale al Partido Comunista Chino, que varía la demanda nacional a golpe de reformas legislativas, de modificaciones legislativas que a menudo se publican con nocturnidad y alevosía. Es así como ellos mismos modifican la oferta y la demanda interna en el país en función de sus necesidades actuales o coyunturales. Por tanto, es imposible estar preparado al 100%, pero sí es necesario hacer un trabajo previo de análisis de cuáles son las barreras de entrada, de cuál es el marco normativo que va a ser de aplicación a nuestro sector, a nuestra actividad mercantil concreta. No es lo mismo una implantación comercial que una implantación industrial, que una operación de exportación e importación. Hay diferentes consideraciones legales y fiscales que hacer. Y, desde luego, a la hora de exportar determinados productos, sobre todo en el sector farma, en el sector cosmético, en el sector agroalimentario, hay una serie de licencias, de permisos, de autorizaciones que es necesario solicitar con carácter previo a la exportación, que pueden llevar meses y meses hasta su aprobación por parte del organismo administrativo correspondiente. Por tanto, no solo es necesario tener paciencia una vez se está en China, que realmente lo importante no es entrar en China, lo importante y lo difícil es mantenerse en China y alcanzar el éxito. Pero también antes de intentar la entrada en China hay que hacer una preparación a conciencia de nuestras posibilidades, de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestra empresa, de la posible recepción que va a tener en el país, de los canales que vamos a utilizar, canal offline, canal online, y de qué normas tenemos que cumplir. Ramón, ¿algún factor más que haya que tener en cuenta sobre este mercado? Pues yo suscribo plenamente lo que han comentado mis compañeros, tanto Carles como Álvaro. De hecho, si te remontas a la serie histórica de las últimas 2 décadas, que son las 2 décadas realmente potentes de presencia de empresas extranjeras en China, tanto a nivel comercial como a nivel de inversión, como a nivel de implantación, hay mucha más casuística de fracaso que de éxito, ¿eh? Y eso no es aleatorio, no, eso tiene una explicación. Varios de los factores ya los han explicado mis compañeros. Y yo creo que lo primero que tienen que darse cuenta las empresas, y son temas que no por mucho contarlos, pues parece que al final no se hace el análisis, y sobre todo cuando enseñas management, al final tienes que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Y lo primero es, ¿tengo necesidad de estar en China? Sí o no. Muchas veces el mercado chino, por su tamaño, por los números, por su presencia constante en nuestras vidas, pues parece que es una especie de conditio sine qua non si queremos estar en un mundo globalizado. Bueno, no tiene por qué ser así. Yo lo primero que aconsejo en una empresa es, necesito estar en un mercado chino y cómo tengo que estar. Estoy en posición compradora, en posición vendedora, tengo que instalarme, no tengo que instalarme, y luego, bueno, pues ya habéis apuntado vosotros todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de instalarse. Sobre todo yo, lo que siempre aconsejo, pero no solo en China, en cualquier país, hay que estudiarse el marco regulatorio de la A a la Z y sobre todo benchmarkear muy bien tu competencia para saber en qué situación estás. Lo ha contado Carles, cuál es mi competencia, a qué me enfrento, cuáles son los usos y costumbres, qué canales tengo. El canal online, yo cuando vivía en China el canal online no existía, y en 5 años se multiplicó por N la capacidad de colocación de productos en el canal online. Es decir, que hay muchos países que cierta curva de aprendizaje, yo que pertenezco cuando estaba en China al sector financiero, nosotros hemos vivido
prácticamente la no existencia de tarjeta de crédito, un producto que llevamos consumiendo en Europa desde los años 50, o sea, ya tiene, tiene recorrido. Hemos saltado de llevar el RMB en efectivo a pagar con un código QR por Alipay. O sea, al final los países las curvas de aprendizaje muchas veces las suprimen, ¿no? Yo creo que todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Y yo creo que hay otro factor que es importante, y lo comentabas tú, Álvaro, y es cómo percibimos el mundo de los negocios, sobre todo desde la perspectiva occidental. Es decir, todos los que hemos trabajado en China, los que conocemos China, entendemos que el factor tiempo no es una ecuación importante, o sea, no es una variable importante en la ecuación. Ellos perciben sus tiempos de forma diferente. Cuando un señor chino te presenta su programa de la ruta de la seda y te dice que es un programa a 50 años, bueno, pues aquí que es que se te resquebrajan las cuadernas porque nadie hace un plan de negocios, ya no te digo a 50 años, ya ni siquiera a 5. Es decir, es muy difícil plantear para una empresa, debo de afrontar si quiero penetrar en este mercado porque creo que es necesario para mí o porque a lo mejor no tengo otro remedio porque si no voy a estar fuera, el plantearte un plan de negocio que primero te va a ser difícil construir porque no vas a tener todos los datos. Es complejo tener datos en China para construir un plan de negocio muy pegado a la realidad, pero bueno, dentro de eso, sobre todo el saber que como el factor tiempo no es un factor determinante, pues puedo estar perdiendo o no ganando dinero o voy a necesitar un tiempo superior al de otros mercados para alcanzar un break-even. Eso se lo cuentas a tu CEO y es complicado que lo entienda. O si te la prueba una vez en marcha, es complicado. Yo creo que yo tuve la oportunidad de trabajar para la Cámara Europea de Comercio en China y pues ahí tenías la posibilidad de palpar pues la experiencia de diversas empresas en diversos sectores y si había un denominador común era el mismo, ¿no? Es decir, es que es muy complejo poderle contar a alguien que necesito estar aquí 5, 6, 7 años perdiendo dinero o 10 años antes de poderme situar en el mercado. Eso es complicado en la forma en que hoy en día discurre el mundo de los negocios y la velocidad a la que se pretende, pues desde el momento que tomamos la decisión hasta que empezamos a ganar dinero, los tempos que manejamos, ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo que las escuelas de negocios, desde luego, si tratan talleres de Business in China, tienen que tener en cuenta lo que yo comento, que me parece un factor esencial y que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? China es, tú lo apuntabas, Álvaro, lo apuntabas, Carles, no es un mercado. Son cientos de mercados dentro de un mercado. No pretender abarcar todo China es un wishful thinking de difícil ejecución. Todo eso, pues al final, como digo, yo lo que quiero es que si el intentar estar en un tercer mercado siempre es complejo, si tomamos la decisión de estar en China o empezamos a hacer negocios con China, ese grado de complejidad por lo menos se multiplica por un factor. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que el ejercicio va a ser más complicado y más duro. Y bueno, pues de eso ya está en la decisión propia de la empresa el decidir si continuamos o no, pero evidentemente no podemos analizar China con los mismos parámetros que analizamos la implantación de otro mercado. Sí, si me dejáis hacer un apunte sobre lo último que has dicho, Ramón. Sí. Para mí hay algo importante a entender ahí y que tiene un poco que ver con cuán paradójico es a veces China como país. Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que haces de escalas de tiempo cuando hablamos de planteamientos estratégicos y cuando hablamos de planteamientos de rentabilidad, pero lo curioso es que cuando uno baja a la escala industrial y cuando uno baja al proyecto industrial concreto, es justo lo contrario. China como país es extraordinariamente ágil y sobre todo ágil comparado con la forma que tenemos de trabajar en Europa. Para nosotros, industrializar un producto nuevo, un nuevo diseño, desde que tenemos el diseño acabado hasta que tienes el producto en la tienda, si vamos a fabricar ese producto en China, nos lleva menos de la mitad de tiempo que si lo vamos a fabricar en España. Construcción de moldes, matrices, localización de proveedores, cierre de tratos con proveedores, es mucho más rápido, mucho más ágil, hasta el punto de que cuando intentas gestionar ese supply chain con drivers europeos, estás perdiendo oportunidades porque simplemente los proveedores dejan de confiar en ti. Porque tu baja velocidad, ellos la interpretan como falta de interés en el negocio. Y es muy curioso porque hay que jugar con esa doble escala de tiempo, ¿no? Como muy bien decías, en algunas cosas hay que entender que la escala de tiempo es mucho más larga que la nuestra, pero en otras cosas es mucho más corta. Y cuesta un poco encontrar ese punto de equilibrio. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, porque es que desde la fase de planteamiento y entender, y tú mismo lo contabas, los casos de acierto-error que habéis tenido en vuestra propia aventura en China. Sin embargo, cuando llegas a la fase de ejecución es mucho más ágil. ¿Por qué? Porque los chinos no pierden tiempo.
con temas administrativos, al menos en el tema business. Si te pides que te coticen, te lo hacen. Si te pides que te lo pone. Si lo quieres del revés, doblado, o con un lacito o medio pensionista, te lo hacen. Es decir, desde luego, al final, y no sé si Álvaro coincides con esto, para los chinos, en su escala de valores, como además en el lujo oriental, como el dinero no se esconde, pues el hacer negocios es algo que no molesta, que no se le ponen trabas, pero tienes que estar ya, como tú dices, Carles, en la fase de ejecución. Pero para llegar ahí necesitas un tiempo. Sí. ¿Y qué ocurre? Que muchas empresas se quedan en esa fase, no llegan a donde estás tú. No llegan a la capacidad de decir, yo tengo el tema definido, tengo el producto perfectamente localizado, tengo la clientela y la agilidad se multiplica, bueno, muchísimo más que aquí, que muchas veces tenemos una cantidad de trabas administrativas y burocráticas que no son comprensibles en mercados que supuestamente tienen un grado de maduración mucho más que el caso chino, ¿no? Estoy de acuerdo contigo totalmente en lo que comentabas. Yo ratifico la impresión que ambos manifestáis. Matizo que las trabas administrativas a nivel regulatorio siguen existiendo, son todavía complejas a la hora de comprender y en ocasiones de obtener. A nivel industrial es otra cuestión, a nivel de poner en marcha una cadena de producción, de industrializar un producto. Estoy de acuerdo que si la parte china sale ganando de alguna forma, si hay una ventaja evidente económica para ellos, si está, que es una de las cuestiones que a nivel legal nosotros somos más cautos siempre cuando asesoramos a nuestros clientes. Estás trabajando con algún socio industrial, qué posible transferencia de tecnología estás haciendo a este socio industrial, porque está claro que está acelerando en todo lo posible el proceso de producción, pero no sabes lo que estás dejándote en el camino o de qué manera le estás enseñando a producir lo que en su día va a ser pues, el autónomo para fabricar por su cuenta y comercializar por su cuenta en el país. Muchas empresas extranjeras aceptan ese riesgo, lo asumen y no les importa compartir ese conocimiento o compartir esas tecnologías. En todo caso, se trata de, una vez más, volviendo a lo que comentábamos al principio y que Carlas señalaba, se trata de tener un producto que es atractivo y que es eficiente, que es atractivo para el mercado local y que es competitivo. En ese caso, desde luego, los tiempos se agilizan muchísimo. Quería preguntaros ahora que si a raíz de la pandemia, también de los problemas en las cadenas globales de suministro, en las tensiones geopolíticas que hay entre China y Estados Unidos, si habéis visto un cambio de actitud en las empresas españolas o occidentales en el país, en el sentido de abandonar el país o cambiar los proveedores o cambiar su forma de hacer negocios con China. Si me permitís, un poco por la variedad de clientes a los que nosotros asesoramos en China, tanto como europeos y sobre todo latinoamericanos también, ha ocurrido, es decir, el contexto geopolítico es el que es, estamos avanzando hacia una nueva era de proteccionismo auspiciada por Estados Unidos en su antagonismo existencial con China. La propia China no lo ha puesto fácil, precisamente con la crudeza de su política anti-COVID. Y nuestros clientes han buscado externalizar parte, al menos, de sus cadenas de producción, cuando no han llegado a rechazar ab initio la posibilidad de implantarse, de hacer una implantación industrial en China, en favor de otros países, como puede ser Turquía, como puede ser Argelia, como puede ser el propio México, pero lo que es importante, y esto es algo que enlazo con lo que comentaba Ramón hace unos instantes, parece que la conditio sine qua non es estar en China para vender mucho, rápido, y Asia no es solamente China. Y existen grandes alternativas, tanto a nivel de mercado. El propio Vietnam es un país que reproduce en muchos sentidos el esquema de crecimiento que China instauró, lideró Deng Xiaoping, pero con un poquito menos de crudeza en su credo político o en el conocimiento político. Es un país de 90 millones de habitantes, un mercado potencial con una clase media creciente, dinámico, es un país muy atractivo, pero donde también se está trasladando parte de la cadena de producción que estaba previamente establecida de manera homogénea en China, tanto Vietnam como Myanmar, aunque Myanmar ahora mismo atraviesa un periodo ciertamente complicado, pero Tailandia, Laos, que no deja de ser ya prácticamente una extensión de la propia China, son países a los que nuestros clientes han redirigido su punto de mira para fabricar determinados productos a costes laborales
comparativamente más atractivos, puesto que en China no han dejado de aumentar también dichos costes laborales. China en los años 80 era lo que todo el mundo denominaba con más o menos afortunada expresión la fábrica del mundo, y era atractiva por esos costes laborales tan bajos que era la razón por la que muchas empresas se desplazaron allí, sobre todo en el sector de industria más pesada. Bueno, esos costes laborales atractivos están ahora en el sudeste asiático, pero es en el sudeste asiático donde también tenemos unos mercados pujantes y cada vez más interesantes. Por tanto, nosotros hemos visto, hemos asesorado mucho menos proyectos greenfield en China en estos últimos 3 años. Hemos visto una desviación de atención por parte de nuestros clientes, insisto, hacia países de la región. No han abandonado Asia, pero sí que se han restablecido en Vietnam, Indonesia, a través de subholdings, centrales de compras, centrales de facturación en el propio Hong Kong, en el propio Singapur, pero no necesariamente con la mirada puesta en China. Y me refiero de nuevo a aquellas empresas que no han entrado todavía o a aquellas que están atravesando o que atravesaron una fase de reconversión previa a la pandemia, no a quienes ya están plenamente establecidos, como es el caso de Germans Boada. Carlos, a vosotros en Germans Boada, ¿cómo os han afectado los problemas de estos últimos 3 años? La pandemia, el cierre de puertos en China, también las tensiones geopolíticas, etcétera. A ver, en varios factores, pero un poco contradictorios a veces. A nivel de venta local, a nivel de mercado chino, lo que hemos notado, como todo el mundo, es la frenada o la ralentización del crecimiento del mercado chino, que estaba creciendo para nosotros del orden de más de un 80% anual, y 2022 ha sido un año mucho más plano en nuestro crecimiento. Supongo que un poco acompasado con toda la evolución de la economía china. Evidentemente, a nivel local nos han afectado situaciones de cierres de fábricas, de problemas de comunicaciones, de problemas de restricciones, pero menos de lo que esperábamos. La verdad es que el sector reforma ha seguido funcionando, la gente ha seguido trabajando y se ha seguido haciendo negocios con una cierta normalidad a pesar de todo. Y eso también podríamos extenderlo a todo lo que es exportación de producto fabricado en China o comprado en China para otros mercados. Sorprendentemente, y excepto momentos muy puntuales, el flujo comercial ha seguido funcionando. Y ahí para nosotros ha sido más un problema el coste disparado del tránsito marítimo durante estos años que ninguna limitación real de ese transporte. Pero sí, ese coste ha llegado a ser un peso importante sobre nuestros márgenes y en algún momento llegó a ser un problema en tiempos de transporte de mercancías importantes. Pero no ha cambiado nada muy significativamente para nosotros y creo que una cosa que nos ha ayudado a transitar esta época sin más problemas de los imprescindibles también es algo que Álvaro ha mencionado al principio, y es el equipo local. Germans Boada desde 2012 no tiene ningún expatriado en China. O sea, nuestro equipo en nuestra empresa china es 100% chino, 100% local. Y eso creo que también nos ha facilitado las cosas, sobre todo cuando ves lo que le ha pasado a otras empresas con las que tratas que están en la zona, ¿no? Han tenido problemas serios con expatriados queriendo volver a sus países de origen, quedándose sin cuadros directivos en momentos clave. Claro, todo eso para nosotros ha sido fácil, digámoslo así, al trabajar al 100% con personal local, personal además con el que costó en su día conseguir la relación de confianza y de proximidad necesaria por el salto cultural, idiomático y muchas otras cosas, pero que a día de hoy son extraordinariamente eficientes para la empresa y extraordinariamente fácil trabajar con ellos. Ramón, superado en principio el problema del COVID-19, nos quedan todavía las tensiones geopolíticas y comerciales de China a Estados Unidos. También la guerra de Ucrania, me imagino que afectará a los negocios internacionales. ¿Qué expectativas tenemos para las relaciones comerciales entre España y China para los próximos años? Bueno, las relaciones comerciales entre España y China siguen una tendencia que bueno, es consecuente con la cadena histórica. Somos uno de los múltiples países que tiene un importante déficit comercial con China, pero esto es una característica general
de casi todos. La guerra comercial entre Estados Unidos y China no está ya porque sí, sino porque en la época, que por cierto no la inicia Trump, la inicia Obama. Lo que pasa que Trump, que este es un señor así como mucho más, como decía Jesús Gil, ostentorio, pues digamos que le daba más publicidad a esto. Pero realmente ya la administración de Obama y la administración Biden es continuista con ello, pues han intentado mitigar ese elemento recurrente que tienen casi todos los países que hacen negocios con China, y es que casi siempre es deficitario con relación a tu balanza comercial. En el caso de España, por ejemplo, que somos mucho más pequeñitos, pues por ejemplo estaremos en unas importaciones de unos 40.000 millones contra unos 8.500 de exportaciones. Esa es la realidad, ¿no? En Estados Unidos, cuando se inicia la guerra comercial, estaban en unos 350.000 millones de dólares de déficit. Yo tengo que decir que en 2019 quizás la administración Trump había conseguido pues algún éxito. La administración china había aceptado el pagar ciertas compensaciones en términos de aranceles, aunque había sido bastante cruda, la imposición de aranceles mutuos, etcétera, en importaciones de productos, pero la realidad es que hoy están en 400.000 millones de dólares, consecuencia de una serie de factores. Ya no está Trump, está Biden, ha venido el COVID, ha venido la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Es decir, esa es la situación y la situación continuará. Hay un factor desestabilizador en la zona que, bueno, daría para mucho debate, que es Taiwán. ¿Qué va a ocurrir con Taiwán? ¿Cuánta presión va a meter China continental sobre Taiwán y las consecuencias que puede tener? Las empresas taiwanesas están muy bien establecidas, Álvaro lo sabe, y en China continental ya existen unas sinergias que son difíciles de desmontar. Es decir, esto no es tan fácil. Hablábamos de desacoplamiento, hablabas, Álvaro, de deslocalización a Vietnam, que Vietnam es un copycat de China en pequeño, que encima se ha quitado de medio todos los problemas que he visto, como siempre hablamos de curva de aprendizaje, pues toda la parte negativa del proceso de transformación de un modelo económico controlado por un partido político, en Vietnam se están aprovechando de ello, y encima con unos crecimientos que en China ya no se ven. Mismo caso de ciertos tigres asiáticos que los hemos vivido de los países ASEAN, no de todos, pero algunos de ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que estos países se van a ver beneficiados de una escalada en la tensión. ¿Le interesa a China escalar la tensión o no? Pues yo creo que no les interesa, porque a nadie les interesa tener una tensión. ¿Qué puede hacer China? Bueno, si se le complica un crecimiento económico, pues intentará buscar excusas, pues tensionando un poco más pues el discurso beligerante hacia Taiwán, que yo espero que no acabe nada más que en un intercambio de declaraciones más o menos complejas. Si a esto le añades que yo creo que en 2023 la economía mundial va a entrar en recesión, en los últimos datos, el último trimestre así lo indica, y seguramente con una aceleración en subida de tipos, lo que dificultará todavía mucho más el poder financiarse. Pues bueno, 2023 va a ser un año complicado. Yo creo que 2023 y 2024. No creo que 2023 sea simplemente un año standalone. Y esa es un poco la situación en la que vamos a tener que manejarnos, ¿no? Pues para Álvaro, que me parece que quieres comentar algo. Sí, le quería preguntar a Ramón rápidamente si crees, Ramón, que precisamente el regreso de China al mercado internacional, al comercio internacional, va a suponer un empeoramiento de los niveles de inflación que ya está precisamente intentando controlar los bancos europeos y estadounidenses con subida de tipos. ¿Crees que va? Porque hasta ahora lo bueno de que China ha estado 3 meses aislada del resto del mundo ha sido precisamente que al menos no ha contribuido a la inflación, que ya crecía de forma rampante en el resto del mundo occidental. ¿Ahora crees que puede ser un factor que empeore precisamente las condiciones en las que tenemos que... Bueno, gracias por tu pregunta, Álvaro. Bueno, la inflación es compleja de entender, ¿no? Los factores que al final influyen en lo que estamos viendo cifras no vistas en 40 años. Algunos de los aquí presentes, bueno, yo tengo cierta edad porque ya empiezo a peinar canas, pero me refiero a que estamos viendo magnitudes que no se veían hace 40 años. Esto son cosas muy extraordinarias, ¿no? Yo creo que China sí que ha exportado inflación, Álvaro, y Carles lo comentaba, es decir, la subida de fletes, de un flete de 3.000, 3.400 a 16.000 dólares, eso ha hecho que necesariamente las empresas tengan que repercutir parte de esos costes, y sobre todo en lo que ha sido la cadena de transporte, la cadena logística, que yo, por cierto, estuve reunido con el director general de Costco aquí en España y comentaba que es que
también los factores por los cuales se ha producido esto es porque han aprovechado la crisis para achatarrar barcos. Es decir, al final las cosas son complejas. Hay una multitud de factores que influyen en ella. Yo creo que el regreso de China, que siempre ha estado ahí, o sea, no ha desaparecido, sino que ha jugado de manera diferente. Yo lo que creo es que esos factores los podemos ya dar por descontados. Es decir, yo estoy viendo que ciertas magnitudes han regresado a, si no parámetros pre-COVID, bueno, a magnitudes más razonables. Ciertas materias primas ya están cayendo en los mercados internacionales. Carles, tú que estás en construcción, lo estarás viendo, ¿no? Y eso ayudará a que la inflación, desde luego, no crezca. Ya veremos en cuánto decrece, ¿no? En Europa, además, tenemos un problema añadido, que, por ejemplo, no tiene Estados Unidos, y es el problema energético. Y eso sí que viene causado por la guerra de Ucrania, como preguntaba Paula. La guerra de Ucrania se ha encasquillado, no tiene pinta de que se solucione de forma rápida. Creo que la idea de Putin de hacer una blitzkrieg de 3 semanas salió fatal y en esta dinámica estamos todos inmersos, ¿no? Y efectivamente, pues el poder sustituir energías por otras energías tampoco es algo que se hace de la noche a la mañana, y yo creo que el principal componente que afecta a nuestra inflación en Europa es el tema energético, que además se repercute en todo, porque para producir alimentos, para hacer casas, para hacer cosas, necesito energía, con lo cual si pago la energía 600 veces más cara que lo pagaba, pues parte de eso lo tengo que repercutir y generar inflación. Yo creo que, respondiendo y para ser corto al tema de China, yo creo que China ya todo lo que tenía que contribuir al crecimiento de la inflación está contribuido. Quizás, como te digo, yo lo que espero es que, lo estoy viendo en cotizaciones, sobre todo de fletes, que es algo que permite ver un poco la evolución, tanto en magnitudes de cuánto flete hay, cuánto barco hay y a cuánto se está cotizando el contenedor de 40 pies estandarizados, etcétera, etcétera, como para analizarlo. Yo creo que eso ya se ha vuelto a mediciones más razonables, con lo cual creo que no contribuya a dañar más la economía. Lo que yo sí que creo es que China se va a ver afectada, sobre todo por una menor demanda, por parte de la culpa de la recesión en la que estamos entrando, ¿no? Demanda externa, Ramón. Demanda de producto. O sea, si tus clientes te compran menos, ellos van a vender menos. Esto al final tienen que manejarlo. Tienen que manejarlo porque no se le pueden caer. China no se puede permitir caer por debajo de ciertas magnitudes. Pues me gustaría poner el punto final a este debate sobre hacer negocios en China con una última intervención de cada uno de vosotros tres sobre qué aconsejaríais a una empresa española que estuviera interesada en el mercado chino, en abordarlo en este 2023. Empiezo contigo, Carlas. No es una pregunta fácil, porque yo creo que depende mucho de la propuesta de valor de esa empresa, ¿no? Y no tiene nada que ver una empresa que tenga un producto con un prestigio de marca, un producto de lujo, un producto donde simplemente quiere abrir mercado, que una empresa que vaya a competir con competidores locales. Pero si me baso en nuestra experiencia, yo lo primero que le aconsejaría a cualquier empresa que quiera aterrizar en China es hacerse China. Y lo que decía antes de trabajar con equipo local y trabajar con personal que realmente conozca el mercado y conozca el cliente y conozca las particularidades legales y a veces incluso los circuitos menos oficiales de información, para mí es vital. Intentar aterrizar en China como un paracaidista, por mi experiencia, no parece una buena idea. Hay que crear un equipo chino y hay que crear un equipo chino potente en el que uno confíe. Después, basándose en nuestra experiencia, a nosotros lo que nos ha funcionado muy bien es esta sinergia entre mercado local y fabricación para otros mercados. Y creo que, al menos para una empresa del tipo de la nuestra, hubiese sido imposible intentar penetrar en el mercado local sin esa segunda pata. ¿Por qué? Porque, como decía Ramón, los tiempos de rentabilización de la inversión, los tiempos de construcción de ese negocio local son tan largos que muy difícilmente son económicamente viables para ninguna empresa si lo único que va a hacer es crear ese mercado local. Entonces, esa sinergia con tengo una fabricación que aprovecho en otros países del mundo e incluso muchas veces en países asiáticos, como mencionaba Álvaro, que quedan muy cerca logísticamente y culturalmente y son mercados naturales para producto fabricado en China. Eso es
eso ayuda una barbaridad en equilibrar esa propuesta, ¿no? Y ya para acabar, desde el punto de vista industrial, que es lo nuestro, hay que saber aprovechar el ecosistema industrial de China, que es peculiar y en algunas cosas es muy interesante. Lo que decíamos antes, ciclos de industrialización de producto muy rápidos, capacidad de inversión en utillajes, en medios de fabricación a valores o con costes económicos a veces un orden de magnitud por debajo de los europeos, que te permiten unos ciclos de renovación de producto, un ensayo y error en el desarrollo o en la mejora continua que en Europa serían impensables. Estas son características del tejido productivo chino que hay que aprovechar y que hay que saber sacarles partido. Intentar fabricar en China con parámetros europeos es un error, desde mi punto de vista. Hay que aprovechar precisamente las fortalezas del tejido empresarial chino. Una cosa que nos ha mencionado y que para mí también es muy importante, la transparencia a la hora de hacer negocios. Y vuelve a ser un poco contradictorio, ¿eh? Antes hablábamos de la dificultad del marco regulatorio y de lo poco transparente que es eso, pero en el otro extremo, la relación cliente-proveedor, por ejemplo, en China es mucho más transparente de lo que sería en Europa. Pedir un presupuesto de fabricación en China quiere decir recibir un escandallo completo del producto que estás pidiendo, con todos los costes, con los márgenes comerciales indicados en abierto y negociar sobre eso, lo cual es una diferencia brutal que si se sabe aprovechar también es muy potente a la hora de construir competitividad. Y básicamente para mí esos son los puntos claves derivados de nuestra experiencia, que puede ser muy distinta para otro tipo de empresa. Gracias, Carlos, por tus consejos. Álvaro, ¿qué consejo darías tú? Dejando al margen la cuestión de las megas operaciones de aprovisionamiento, que no las hemos mencionado, puesto que no suponen una entrada al mercado chino o una implantación, y al respecto de las cuales podríamos hacer un monográfico alertando a las empresas españolas de los errores que no deben cometer o de las precauciones que deben tener antes de comprar y aprovisionarse en el mercado chino. Desde luego, para entrar, para tener mayores posibilidades de éxito, creo que las hemos mencionado todas de alguna forma durante esta sesión. Es absolutamente fundamental desde la perspectiva legal asesorarse y analizar el marco regulatorio, el marco normativo y el marco regulatorio. Es importantísimo determinar la estructura societaria que será necesaria para llevar a cabo nuestra ya implantación, ya operaciones concretas o actividad concreta mercantil o industrial que llevaremos a cabo en China. No siempre es necesario constituir una sociedad de capital mixto con un socio chino. No siempre es necesario dar el sí quiero a un socio chino y constituir una joint venture inmediatamente sin conocer las particularidades que caracterizan a dichos socios, sus intereses. Desde luego, nos abren muchas veces, en muchas ocasiones, el mercado chino, nos abren una red de contactos, una red de distribución que puede que nosotros no tengamos o seguramente no tenemos y nos resulta muy atractiva, pero si es posible nosotros recomendamos, y ya no existe prácticamente ningún tipo de imperativo legal que obligue a la empresa extranjera a conformar una joint venture para poder entrar en el mercado chino, salvo en determinados sectores estratégicos. Nosotros recomendamos, en la mayor parte de las ocasiones, constituir sociedades filiales de las empresas extranjeras, sociedades filiales que controlamos de manera absoluta, a través de las cuales podemos proteger mejor nuestros activos, nuestros derechos de propiedad industrial. En muchas ocasiones son nuestros socios chinos nuestros principales enemigos a la hora de proteger dichos activos, y una sociedad filial nos permite recapitalizar, nos permite una liquidación prematura sin mayores complicaciones. Cuando vamos con un socio, cuando tenemos un socio en la sociedad de capital mixto, siempre se complica todo y los cambios de dirección, los cambios de rumbo se convierten en algo, en ocasiones, casi pesadillesco. Por tanto, ese análisis previo es fundamental y, como hemos dicho hasta la saciedad, insisto en esta sesión, mucha paciencia y desarrollar un equipo local. Es fundamental determinar la identidad de la persona que va a ser nuestro representante legal en China, que es una figura un tanto atípica, que no existe como tal en el ordenamiento jurídico español. Uno de los administradores que forman parte del órgano de representación de nuestra sociedad va a detentar una función de representación en China. Su firma, con su sello, va a vincular cualquier negocio jurídico en el que nuestra sociedad participe, y es fundamental tener absoluta confianza en esta persona, en el resto de órgano de representación de la sociedad en el país y, por extensión, en todo el equipo.
mucha paciencia y con un poco de suerte todo acabará saliendo bien con esas premisas. Gracias. Finalmente, Ramón, contigo termino el debate. Bueno, yo creo que Carles y Álvaro, como siempre cuando te toca el último, pues al final te queda poco que añadir, ¿no? Yo creo que lo han definido perfectamente bien. Hemos estado, yo creo que hablando sobre estos temas y recalcando la importancia de todo lo que hemos subrayado durante toda la sesión. Yo no añadiría mucho más y sí diría que por favor se pongan en manos de expertos como Álvaro. Eso sería fundamental. Pero bueno, y poco más que añadir. Yo, básicamente, corroborar todo lo que mis compañeros han dicho, que es exactamente así. Pues muchas gracias a los tres. Creo que hemos conseguido por lo menos hacer unas pinceladas generales de cómo es este mercado y cómo debemos abordarlo. Hemos tenido con nosotros a Ramón Gaspón, que es profesor asociado en la Universidad de Nebrija, asesor para Asia de Club de Exportadores e Inversores. Muchas gracias, Ramón. Gracias, gracias. También a Álvaro de Luis, Head of Asian Desk de Netcraman Abogados. Gracias, Álvaro, por tus aportaciones desde Hong Kong. Muchas gracias a todos. Y a Carles Gamisans, Deputy General Manager de Jurismans Boada. Gracias por contarnos tu experiencia, la de vuestra empresa. Gracias a vosotros, un placer. A los tres, muchas gracias por haber participado en nuestro plató online de Empresa Exterior. Hasta una próxima ocasión.